A todas las prédicas del Evangelio de Lucas. Seguramente se preguntará por qué todavía estamos en el capítulo 1. ¿Por qué no avanzamos? Y yo le pido paciencia, así como paciencia con la tecnología. Le pido paciencia, que no se desanime, que no le agarre la ansiedad por querer llegar a esos pasajes que usted quizás está tan familiarizado y está tan encariñado con quizá algunos pasajes del Evangelio de Lucas. Pero es importante seguir el orden, porque de esa manera Lucas le escribió a Teófilo en orden, para que Teófilo y los creyentes del primer siglo entendieran realmente cuál era el mensaje del Evangelio de Lucas. De hecho, dijimos del principio, no vamos a captar el mensaje del Evangelio de Lucas si no lo entendemos desde el principio y en orden, tal como fue escrito. Esa fue la intención de su autor original y esa fue la intención del Espíritu Santo al inspirar a Lucas a ordenar estas cosas y que providencialmente nos llegara a nosotros. Como le dice en capítulo 1, versículo 4, para que conozcas bien la verdad. Si usted quiere conocer bien la verdad del Evangelio de Lucas, usted necesita ponerse tranquilo, con paciencia, a ver cómo Lucas va llevando la historia. Hemos visto que Dios, como dijimos antes, a lo largo de la historia ha tomado la iniciativa, no hemos sido nosotros. Lo hemos cantado recién, como Dios en su misericordia nos ha salvado a los creyentes. Dios ha obrado salvación, Dios ha transformado el corazón del creyente. Si usted es creyente, usted no ha hecho nada. Usted va a entender de que usted no ha hecho nada por esa salvación. Va a entender que el cambio de sus afectos, el cambio de su corazón, no ha sido porque usted es brillante o más inteligente que otras personas. Nada de eso. Dios ha tomado y ha accionado sobre nosotros. Él ha tenido esta iniciativa y reaccionamos, como vimos hace 2 domingos, reaccionamos como reaccionaban estas personas comunes con gozo, ¿no? Reconociendo la misericordia de Dios en nuestra vida y reconociendo que esa misericordia también se extiende a otros. Y así reaccionamos con alegría, reflexionando, no olvidando, siendo agradecidos por lo que Dios ha hecho. Y en ese agradecimiento el creyente verdadero se compromete por amor al Señor. Se compromete con el Señor porque está agradecido y quiere servirle. Como vamos a ver ahora, vamos a servirle sin temor, en santidad, en justicia, porque Él ha hecho ya todas las cosas. Todo lo que hacemos tiene la base fundamental en el Evangelio y por eso, como vimos el domingo pasado, no hay que olvidar ninguno de los beneficios que el Señor nos ha dado en Cristo. Y por eso, mi hermano, permítame orar para continuar y vamos a ir viendo este pasaje, precioso pasaje que Lucas está terminando, capítulo 1. Sí, oramos. Señor, damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por las canciones que nos han recordado las verdades del Evangelio. Señor, y conforme recorremos y vemos esas verdades, pedimos por favor que sean poderosas para la transformación de aquellos corazones que aún no te conocen, pero también nuestros corazones. ¿Cuántas veces necesitamos reconocer, recordar, traer a nuestro corazón de nuevo esta iniciativa misericordiosa que has tenido sobre nosotros, Señor? Gracias por el Evangelio, gracias por este tiempo con tu palabra, que tú seas exaltado y glorificado a través de esta exposición y pedimos por favor tu ayuda a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Ahora bien, nos preguntamos hoy, y el título, bueno, no es una pregunta el título del mensaje es Entendiendo la iniciativa misericordiosa de Dios. Es decir, la pregunta sería, ¿cuál es el propósito de la iniciativa de Dios? ¿Con qué fin? ¿Cómo entendemos? Pues entendemos, ¿no? Sabemos y decimos y lo proclamamos, Dios ha tenido la iniciativa. Ok, ¿cómo le entiende usted a esa iniciativa? ¿Con qué fin
el Señor ha tomado la iniciativa y ha tenido misericordia de pecadores. Y entonces lo vamos a tratar de responder viendo este pasaje que yo lo he dividido en 3 partes. El pasaje tiene 2 partes muy claras, que es los eventos alrededor del nacimiento de Juan el Bautista y después la profecía que Zacarías va a empezar a anunciar a partir del versículo 67. Y yo le pido que se quede, si usted no toma notas, pero sí que se quede con su Biblia abierta y vayamos siguiendo este pasaje, porque vamos a ver en primer lugar esos eventos alrededor del nacimiento de Juan, versículos 57 al 66, y después la profecía la vamos a separar en 2 partes, porque tiene 2 partes claras. En primer lugar, la profecía bendiciendo a Dios por cumplir sus planes, versículos 67 al 75, y por último la profecía bendiciendo a Dios por su salvación, versículos 76 al 80. Lucas lo que está haciendo acá nos está guiando en la redacción de su evangelio. Si usted se fija y tenga la Biblia abierta, si usted no toma nota, en capítulo 1 van 2 historias paralelas. Tenemos la historia del anuncio de Juan, que van a hacer Juan el Bautista, el anuncio a Zacarías, y en paralelo el anuncio del nacimiento de Jesús. Ahora vemos el nacimiento de Juan el Bautista y en paralelo después vamos a ver el nacimiento de Jesús. Intencionalmente está haciendo esto Juan acá, y en medio de eso están, lo vimos hace 2 domingos, un himno, el himno de María, el Magnificat, como se le conoce por su palabra en latín. Y ahora tenemos otro himno. Interesante, ¿por qué Lucas elige 2 himnos y los mete ahí en medio de la historia? ¿Con qué intención? ¿Cuál es el fin de todo esto? Bueno, lo que está haciendo es contar una historia y a través de un himno o de esta profecía de Zacarías es explicar la teología de esta historia. O sea, imagínese, póngase por un momento en los zapatos de Teófilo o de los primeros cristianos. Reciben los manuscritos de Lucas y empiezan a leer que hay un anuncio de un nacimiento de Juan el Bautista y después el anuncio del nacimiento de Jesús. Pero no entiendo por qué. ¿Por qué tiene que haber un precursor y por qué tiene que haber un Mesías? Imagínense que son cristianos gentiles del primer siglo, que muchas de estas cosas no entienden. Y tienen que tener esta explicación teológica a través de estos himnos, hermosos himnos. El Magnificat de María, que ya lo vimos, y ahora vamos a ver el himno o la profecía de Zacarías, que se conoce con el nombre de Benedictus. No piense. Es por la primera palabra de versículo 68, bendito. Pero son palabras que tienen un profundo significado, y lo hace Lucas acá con un fin que no es solamente que entendamos en concreto el plan de Dios y la forma en que Dios lleva a cabo sus planes, sino también preguntarnos, ¿con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe para qué Cristo vino? ¿Usted sabe por qué nació Juan el Bautista? Esas son las preguntas que trata de responder Lucas acá con estos himnos. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Porque entendemos, dijimos recién, la iniciativa de Dios, entendemos que Dios es el centro de todos los planes, pero como idea o argumento de hoy es que Dios cumple esos planes usando personas comunes. Dios usa personas comunes, no son personas extraordinarias estas que estamos viendo acá, sino que Dios cumple sus planes usando personas comunes para su gloria. Nadie es extraordinario en la obra de Dios. Dios es extraordinario. Y eso es algo muy importante, porque es su obra. Veamos en primer lugar entonces los eventos alrededor del nacimiento de Juan, versículos 57 al 66. Bueno, acá vemos cómo en primer lugar las palabras del ángel Gabriel se están cumpliendo. ¿Sí? Empiezan de a poco a cumplirse. ¿Se acuerda lo que había pasado en el anuncio
que el ángel Gabriel le dio a Zacarías. Versículo 13 le dijo a Zacarías: no temáis, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Eso se está cumpliendo, literalmente. El tiempo de dar a luz llegó, el gozo. Fíjese, versículo 57, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo, de nuevo, de su alumbramiento, se está cumpliendo. Todo tal cual Dios lo dijo. Y dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos, 58, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. El gozo y la alegría se estaba cumpliendo. Porque Dios cumple todo lo que dice. Dios no es un Dios que dice algo en el Antiguo Testamento y después lo deja ahí al pasar o místicamente desaparece. Eso. No, Dios cumple todo lo que ha dicho. Todo lo que ha dicho. Dios es un Dios veraz. Hemos dicho en otros momentos que acá hay temas claves. El gozo es un tema clave en Lucas. Si usted lee Lucas y Hechos, va a ver que el gozo es algo notable ante la misericordia de Dios. El gozo es evidente. Pero acá la segunda palabra clave también es la misericordia. Dios ha tenido misericordia. Y acá los vecinos, fíjese, los vecinos y los parientes reconocen que Dios ha tenido misericordia de este matrimonio. Precioso lo que está pasando acá. Pero hay, fíjese, hay como una tensión, se genera una tensión en todo lo que está pasando. Versículo 59. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban, con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. ¿Se da cuenta la tensión? Estaba todo bonito. Habían visto la misericordia de Dios. Imagínense, eran un matrimonio muy mayor. Eran ancianos. Muy mayor. Y la alegría de la gente. ¿Se acuerda que Elizabeth se había recluido? Tremendo. Y ahora se enteran de que ha nacido el bebé de Elizabeth, una señora, la señora Elizabeth. Y claro, esto era... Pero la gente empieza como era de costumbre, al octavo día los judíos circuncidan a sus hijos por la obediencia, ¿no?, al mandato que Dios le había dado a Abraham de circuncidar a todo varón de Israel. Y esto de elegir un nombre en honor al abuelo o al padre era algo también común, especialmente si el padre o el abuelo había sido alguien estimado en su comunidad. Era natural que eligieran y le dijeran, ¿no? Ya lo llamaban la gente, Zacarías. Bueno, Zacarías, imagínese, ¿no? Usted le tiene un nombre para su hijo y otros lo llaman por otro nombre. No. Bueno, ahí frenó Elizabeth la situación y dijo: no, se va a llamar Juan. Y la gente le pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? Está yendo en contra de las costumbres. Está yendo en contra de lo que normalmente se hace, que es llamarlo por el nombre del padre o del abuelo. Si no hay nadie en tu parentela que tenga este nombre. Entonces, Elizabeth les dice, versículo 60, les objeta esto, pero esta objeción es como desestimada, ¿no? Fíjese como que, probablemente en esa cultura el tema de la opinión de la mujer a veces era desestimada. Y entonces van y le preguntan, fíjese, versículo 62, entonces preguntaron por señas a su padre cómo le querían llamar. Y pidiendo una tablilla, versículo 63, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron.
Bueno, es interesante, uno lo lee así de corridas. Recuerda usted, Zacarías, por su incredulidad, no le había creído al ángel Gabriel cuando le anunció el nacimiento de Juan el Bautista, y el ángel, Dios a través del ángel lo dejó mudo. Interesante acá, porque a la luz de estos versículos 62 y 63, algunos comentaristas llegan a la conclusión de que posiblemente también estaba sordo, porque fíjese que dice que le preguntaron por señas. Pues si no hubiera estado sordo, le hubieran preguntado y él capaz que alguna seña o hubiera pedido la tablilla directamente, pero le preguntan por señas. Entonces es posible que no solamente estuvo más de 9 meses mudo, sino también sordo. Esto hace sentido a todo el relato, porque, bueno, fíjese, versículo 64, que él pide, 63 pide la tablilla, escribe el nombre, Juan es su nombre. Juan es su nombre. No sabemos, quizá con otras tablillas le explicó a Elizabeth que Juan era su nombre, porque Elizabeth sabía. Dijo, no, Juan será su nombre. Y él pone lo mismo, Juan es su nombre. Y acá se maravillaron. Evidentemente hay algo que le llamó la atención, cómo este hombre que está hace tanto tiempo mudo y sordo le pudo comunicar a su esposa que también, no sabemos. Pero se maravillaron, la gente se maravilló. Y entonces Zacarías, después de escribir, dice, versículo 64, al momento, esa frase al momento marca algo milagroso, como que Dios actuó al momento fue abierta su boca, fíjese el énfasis, ¿no? Fue abierta su boca, suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. 3 veces se dice lo mismo, ¿no? Hay énfasis ahí, abierta, suelta la lengua y habló. Hubiera dicho solamente, bueno, habló. Pero no, quiere ser enfático de que Dios estaba actuando y la gente se estaba maravillando de todo esto. Y se llenaron, fíjese, 65, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Zacarías había llegado al punto de creer. Zacarías había creído a las palabras del ángel. Posiblemente esta disciplina de Dios de dejarlo mudo lo hizo reflexionar, ¿no? Lo hizo pensar, ¿no? Imagínense, ¿no? Si usted se queda, Dios lo deja mudo y sordo durante más de 9 meses. Si eso no lo lleva a reflexionar o a pensar acerca de los planes de Dios, a meditar en eso, bueno, hubiera sido de parte de Zacarías una dureza tremenda, ¿no? Si esto no lo hacía reflexionar, ¿no? Pero él tiene acá una oportunidad de obedecer a Dios y de bendecir el nombre de Dios. Y es la respuesta natural de alguien que recibe misericordia de Dios, de alguien que siendo inmerecedor de esa gracia se da cuenta y nos damos cuenta acá que Dios usa, ni hablar, personas comunes para que Él sea glorificado. Ese es el fin de cómo Dios hace las cosas. Y vemos, ¿no?, en toda la historia a Zacarías, a Elizabeth, a María. Vamos a seguir viendo otras personas a lo largo de Lucas. Pero todas esas personas tienen ese fin, que Dios cumpla sus planes y Dios sea glorificado. Y estas personas solamente son privilegiados de servirle, privilegiados de ser parte de ese plan. No son personas indispensables, pero Dios las usó. Dios las usó para su gloria. Y fíjese 3 detalles, ¿no?, que terminan esta primer parte, que hubo temor en la gente. Claro, obviamente ven tantos eventos sobrenaturales, porque lo están viendo, están viendo este nacimiento de una mujer anciana, muy anciana. Están viendo que se está cumpliendo las palabras del ángel, porque evidentemente cuando
Zacarías bendijo a Dios, debe haber mencionado lo que el ángel le había dicho. De golpe empieza a hablar Zacarías y menciona todo esto. Y entonces hay razones para decir, esto es para tener temor, no sé qué. Además debe haber anunciado no solamente que iban a ser Juan el Bautista, sino que Juan el Bautista iba a ser el precursor del Mesías. Quiere decir que el Mesías está viniendo. Wow, me genera más temor. Más temor. Y hubo esto de guardar en el corazón. Una frase que Lucas lo va a repetir. ¿Qué es eso de guardar en el corazón? Bueno, es cuando usted recibe una noticia o le comentan algo que no entiende realmente. Que no entiende, no logra encontrarle la lógica. Y no lo entiende. Y entonces uno lo guarda en su mente, en su corazón, porque sabe que a futuro va a tener una resolución, va a tener un sentido. Y eso es lo que significa que la gente guardaba en su corazón. Después más adelante María también guardaba cosas en su corazón. ¿Por qué? Porque no lo entiendo ahora. Pero no tengo duda de que Dios va a dar respuesta a esas dudas y lo guardo en mi corazón. Y la duda está en esa pregunta, ¿no? Que genera esta tensión. ¿Quién pues será este niño? ¿Quién pues será este niño? Póngase en el lugar del lector. A mí me encanta hacer ese ejercicio porque ¿quién pues será este niño? Alguien que lee por primera vez Lucas dice, wow, esto hay que seguir leyendo, ¿no? Porque hay algo interesante, algo que no sé, hay que responder a esta pregunta. ¿Quién pues será este niño? La Biblia de las Américas dice, ¿qué pues? No es solamente quién, sino qué, en el sentido de cuál es el rol de Juan el Bautista. La tensión, ¿no? Y el anticipo y la mano del Señor estaba con él. Esto habla del poder de Dios sobre la vida de Juan el Bautista. Entonces, más tensión. Como que de alguna manera lo que empieza a decir Zacarías ahí, versículo 67, 68, es respuesta a esa pregunta. Pero claro, es amplificada, ¿no? Con lo que entendemos que es la explicación teológica de esta pregunta. ¿Quién pues o qué pues será este niño? Y por eso, en segundo lugar, esta profecía la vamos a dividir en dos. Y en primer lugar es la profecía bendiciendo a Dios por cumplir sus planes. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel. Como dijimos antes, Lucas intencionalmente está poniendo esto en esta parte, como dijimos, para dar una explicación teológica, pero también para mostrarnos, de nuevo, póngase en el lugar del cristiano del primer siglo, para que el cristiano del primer siglo pueda entender cuál es la conexión que nuestra fe tiene con el judaísmo. Hay una continuidad en ese sentido. Y imagínense estas personas que posiblemente estaban siendo perseguidas, quieren entender esto de Israel, las promesas, los pactos, el cumplimiento de sus planes. Y acá Zacarías, lleno del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu lo guió a decir estas palabras. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Muy interesante cómo lo arma, el Señor, ¿no? Dios inspirando a Zacarías, llenándolo del Espíritu Santo para decir esto. En primer lugar, que Dios ha visitado, dice, y ha redimido a su pueblo.
Dios ha visitado y redimido a su pueblo. Fíjese en los verbos, las acciones, cómo están en un modo en pasado. Fíjese que dice que ha visitado y ha redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Jesús no había nacido todavía. Interesante, porque eso habla de la certeza que la palabra de Dios nos da, de que Dios va a cumplir sus planes. Ya lo ha hecho en la eternidad pasada y Dios está cumpliendo sus planes. Dios, así como le prometió a su pueblo Israel, Dios va a seguir cumpliendo lo que ha dicho. Y en segundo lugar, nos levantó, dice ahí, un poderoso Salvador. La Biblia de las Américas dice un cuerno de salvación. Raro, ¿no? Una palabra. Bueno, siempre recuerde que esto es una poesía, ¿sí? Usted seguramente lo tiene así como una poesía y usa figuras de lenguaje. Y una de las figuras de lenguaje era algunas coronas que se encontraron de aquella época, tenían como unos cuernos, mostrando como no solamente autoridad, sino el poder de los cuernos. No sé si usted ha visto. Qué interesante. ¿Ha visto la película de Marvel, no? ¿Alguno? ¿Sí? Y recuerda, hay un personaje ahí que se llama Loki, ¿sí? Y el hombre tenía unos cuernos en su... Bueno, imagínese una corona de ese estilo. Interesante. Y eso mostraba, no solamente algunos han traducido como los cuernos de un animal, como el poder. Y esto hace sentido con lo que sigue, ¿no? Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, y como va a decir el 71, salvación de nuestros enemigos. Ya hay una connotación no solamente de la visita y la redención, sino hay una connotación político-militar, diríamos. Dios enviando a un poderoso Salvador, a un libertador. Eso es lo que esperaba Israel. Por eso la primera parte 2 veces menciona nuestros enemigos, porque Dios va a enviar este cuerno de salvación, dice. Es una imagen de poder para hablar de aquel que iba a cumplir. Primero, fíjese cómo lo arma, ¿no? El pacto más cercano en la historia, que es el de David, versículo 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. El orden parecería que está a la inversa, pero en realidad Lucas parte de su presente al pacto inmediato y después al más lejano. Primero menciona el pacto de David, que es el más cercano, y luego el pacto, versículo 73, el pacto de Abraham, el más lejano. Si usted quiere leer en su casa y si está anotando en 2 de Samuel 7, ahí está el pacto con David. Es notable, muy claro qué es lo que Dios está prometiéndole a David y a Israel en función de David. Y después ahí en Génesis 15 y Génesis 22 está el pacto con Abraham. Y ahí también va a ver usted qué es lo que le promete a Abraham. Es muy claro. Uno leyéndolo va a notar qué es lo que Dios ha prometido, y este Dios de verdad, este Dios que no miente, cumple lo que ha prometido. Y por eso Zacarías, lleno del Espíritu Santo, lo que hace es ratificar los planes de Dios, confirmarlos nuevamente. Un Dios que ha elegido a Israel, una nación que aguarda estas promesas. Hay promesas que todavía no se han cumplido y Israel las aguarda. Si no, no tendría sentido todo lo que sigue, ¿no? Porque dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos. Bueno, eso no se ha cumplido. Dios no ha librado de sus enemigos a Israel. De hecho, en ese momento estaban bajo el Imperio Romano. Después hubo otros poderes y así sucesivamente. En definitiva, hay cosas que todavía no se han cumplido,
Pero observe cómo el plan de Dios en esta primer venida de Cristo parecería tener un tono de misión secreta. Usted ha visto esas películas, otra vez las películas, esas películas de que hay que ir a rescatar a alguien, a los que les gustan las películas de guerra o de espionaje, hay que ir a rescatar a alguien. Y entonces van en una misión secreta, no van tirando fuego por todos lados, sino que van en forma secreta a buscar a esa persona. Hay muchos de esos. Bueno, en esa manera, acá casi nadie se entera de la venida de Juan el Bautista, del Mesías después. No es algo estridente, no es algo notorio al poder de turno. Lo dijimos, Lucas menciona el poder de turno solamente como una referencia temporal, pero nada más. Es una misión secreta. Dios usando personas comunes para cumplir sus planes, casi en silencio. Nadie lo nota. Diferente, ¿no?, a la segunda venida, porque esperamos el regreso de Cristo y va a ser muy diferente. Ahí sí va a ser notorio. Todo ojo le verá. Va a ser notorio. ¿Por qué? Porque el carácter de la segunda venida es diferente. La primera venida era en relación al pecado, para venir a salvar al pecador. Pero la segunda venida ya es sin relación con el pecado, para establecer justicia verdadera para siempre. Entonces ahí sí va. Incluso la segunda venida sí va a tener estas connotaciones políticas. Esta salvación de nuestros enemigos se va a cumplir finalmente ahí. Eso es notable. Y ahí sí habla de la liberación de los enemigos. Habla fíjese, del cumplimiento de los pactos, de los dos. Apocalipsis 22:16 dice el Señor Jesús, casi terminando ya Apocalipsis, dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahí finalmente se va a cumplir este pacto con David, este trono eterno. Como dice Pablo más adelante en 1 Corintios 15:24, hablando de la resurrección de los creyentes, que va a haber una resurrección, dice que luego, cuando venga el fin, y hablando de Jesucristo, cuando entregue el reino al Dios y Padre, o sea, va a haber un reino que Jesucristo va a entregar al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, los enemigos. Piense y póngase en los zapatos, en las sandalias de los primeros cristianos. Y los primeros cristianos, perseguidos por el Imperio Romano, perseguidos por los mismos judíos, era normal que se preguntaran: ¿qué relación tenemos nosotros con los judíos? Si nos están persiguiendo, Roma nos está persiguiendo. Creemos en Jesucristo, pero ¿qué relación? ¿Cómo engancha esto con los planes de Dios? ¿Cómo Dios va a cumplir en nosotros? No entendemos. Y Lucas está tratando de explicarles eso, explicarles la teología. Si a usted le asusta esa palabra, la teología, no se asuste. Es algo hermoso que todo creyente debería estar a su tiempo y en su forma buscando profundizar. Porque muchas veces nuestra fe, mi hermano, esto es un paréntesis, muchas veces nuestra fe es una fe desordenada, en donde no tenemos cómo va la historia, cómo engancha nuestra fe con las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, y no tenemos un orden de lo que creemos. Y eso somos nosotros responsables, porque si uno dice amar a Dios y amar su palabra, deberíamos buscar ser intencionales en decir: yo necesito ordenar mi cabeza en cuanto a lo que creo. No puede ser que alguien me agarre en la calle y me pregunte: ¿y de qué se trata tu fe? Y empezamos a... No, usted tiene que ordenarse. Esta es la intención que tenía Lucas con Teófilo, ¿no? Para que conozcas la verdad ordenadamente. El cristianismo era una secta despreciable en este momento.
Y ellos querían entender, o quizás se preguntaban, bueno, ¿de dónde viene el cristianismo, no? ¿De dónde viene su fe? ¿Usted sabe de dónde viene su fe? ¿Cómo llegó el Evangelio? No, bueno, alguien me habló del Evangelio, está bien, pero ¿y antes? ¿Cómo? Es importante, muy importante entender la continuidad, la historia, los planes de Dios. Primero con Israel, como vemos ahí en el pacto con David, luego con los gentiles, porque Abraham, cuando menciona a Abraham, está hablando, recuerda la promesa de Abraham, ¿no? Que en él iban a ser, en su simiente, que la simiente es Cristo, como dice Pablo en Gálatas, iban a ser benditas todas las naciones. Y ahí nos incluimos nosotros. Argentina está incluido en todas las naciones, ¿sí? No se preocupe. Chile también. Así que estamos incluidos. Gloria a Dios por eso. Y entonces entender eso. ¿Cómo es que llega todo esto acá? Habla de los profetas que hablaron desde el principio. Y después de cómo Dios va cumpliendo. Dios dice, Dios se ha acordado de su santo pacto. Esto es la misericordia de Dios. La iniciativa de Dios y su misericordia de acordarse del juramento que hizo Abraham, nuestro Padre, que nos había de conceder que librado de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia. Ahí hay como una transición, ¿no?, a la segunda parte de esta profecía, que sería como nuestro tercer encabezado, como la profecía busca bendecir a Dios por su salvación. Por su salvación. Y en esta segunda parte, si bien Zacarías va a hablar de su hijo, porque lo menciona ahí, versículo 76, lo que va a hacer en realidad es va a responder puntualmente a la pregunta, ¿qué pues será este niño? ¿Quién va a ser este niño? Bueno, imagínese, Zacarías es un hombre muy mayor, con Elizabeth, su esposa, muy mayor también, con un bebé, que posiblemente estaba llorando. Y estoy imaginando, ¿no? A Zacarías no se le cae la baba por su hijo en esta profecía. Lo menciona ahí, pero no empieza a hablar de su hijo y de su hijo y de su hijo. No, sino de lo más maravilloso que le había pasado en su vida era la misericordia de Dios. El ángel le había hablado y le había dicho, vas a tener un hijo, pero este hijo va a cumplir este plan. Este es el rol de tu hijo. Y por eso dice versículo 76, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Este es el rol del precursor del Mesías. Pero fíjese, en segundo lugar, cómo el plan de Dios se cumple usando estas personas para su gloria, ¿no? Todo está enfocado acá en la salvación del pecador. Dice, para dar conocimiento de salvación, versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Este es el gran tema del Evangelio de Lucas y de Hechos, la salvación del pecador, el perdón de pecados, que es una frase, el perdón de pecados, notablemente en Lucas y en Hechos, que es una frase como sinónimo de salvación. Y fíjese y téngame paciencia acá, porque capítulo 3, versículo 3, cuando Juan el Bautista ya está predicando, dice que él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Eso es sinónimo de salvación, el perdón de pecados. Capítulo 5, versículo 20. Jesús sanando al paralítico, dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. De vuelta, la salvación. Versículo 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, o sea, para salvar pecadores, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Perdón de pecados. Capítulo 7, versículo 48, le dijo a la mujer que le había ungido con perfume al Señor, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Versículo 49, y los que estaban juntamente sentados con él a la mesa comenzaron a decir entre sí,
¿quién es este que también perdona pecados? El judío entendía muy bien esta frase, el perdón de pecados. El perdón de pecados. Capítulo al final de Lucas, capítulo 24. En versículo 44, y les dijo, cuando aparece resucitado a los discípulos, les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, de vuelta esta palabra de cumplimiento de los planes de Dios, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Hechos, recuerda, Hechos lo escribió Lucas también, y es la segunda parte. Capítulo 2, en versículo 38, Pedro, en la primera predicación de Pedro, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo para perdón de pecados. Capítulo 5, versículo 31. A este Dios ha exaltado, hablando de Jesucristo, ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Perdón de pecados, de nuevo. Capítulo 10, versículos 31, si no me equivoco, a Cornelio. Versículo 43, está hablando a Cornelio. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren en él recibirán perdón de pecados por su nombre. Capítulo 13, versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Esto es sinónimo de salvación en Lucas, en todo lo que escribe Lucas. Y finalmente, capítulo 25, casi terminando ya Hechos, 26. Pablo recuerda su conversión. Pablo no se olvida. Y dijo Pablo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mi hermano, esto es lo que predicamos, ¿no? Esto es lo que predicamos. Eso representa la salvación. En un principio, el perdón de pecados. Porque si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Y solamente podemos ser salvos y que nuestros pecados sean perdonados por medio de Cristo. Nadie se salva por obedecer una serie de reglas, un listado de normas, leyes. Nadie se salva. Necesita ser perdonado. Nadie se salva por prenderle velas a un santo. Nadie. Por hacer oraciones, por ser buena gente, por tener una alta moralidad. Porque mi hermano, mi problema y el suyo son los pecados. El pecado que mora en uno, la condición de uno. Y entonces ese es el gran problema que vino a solucionar Dios mismo directamente, tomando la iniciativa.
Y es un problema que solamente por medio de Cristo tiene solución, no por otro medio. Ese es el plan de Dios. Sin perdón de pecados, esta frase que usa Lucas, sin perdón de pecados no me puedo acercar a Dios. No me puedo. Dios ha vuelto su rostro contra el pecador. Entonces necesito perdón de pecados. Y eso es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la tarea, piense un momento, la tarea de Juan el Bautista es preparar todo para esta visita, dice, la visita del Señor, versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, dice. Usa una imagen poética, desde lo alto la aurora. Nos visitó. Esto de visitar es acercarse a alguien para ver su condición. Hoy ya no hay médicos como antes, ¿no? Médicos familiares que iban a la casa y quizá alguno se acuerda de eso. Que iba y salvando las distancias un poco eso. Hoy hay médicos laborales, quizá. El médico laboral sí, pues el laburo te manda enseguida para verificar. Bueno, esa es la idea de la palabra, que va alguien a verificar. Dios de esta manera ha visitado al pecador para ver su condición, no porque Dios no sepa, sino porque nosotros necesitamos darnos cuenta de nuestra condición. Y Dios lo hace, y agrega Zacarías acá, por la entrañable misericordia. La entrañable misericordia. Esto es algo que realmente uno no entiende. No sé cómo es esto. Y espero que usted también reconozca que no, es algo que no se puede entender, pero a Dios le conmueve nuestra condición. A Dios le conmueve. Esa es la entrañable misericordia. Es cuando desde las entrañas te duele algo, así se conmociona. Y ese es el punto de decir, bueno, voy a enviar a mi hijo por su entrañable misericordia. No ha sido porque ha visto algo maravilloso en uno, sino por su sola misericordia. En el pasado Dios rescató a su pueblo Israel por lo mismo, por su entrañable misericordia. Escuchó el clamor de Israel en Egipto y envió a Moisés a liberarlos. Y así, de la misma manera, Dios por su entrañable misericordia nos visitó hoy por medio de Cristo. Y así atrae al pecador a Él. Como dice el versículo 79, librándolo de las tinieblas para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Fíjese todos los para que hay. Versículo 76, para preparar. 77, para dar, para perdón de pecados, para dar luz, para encaminar. Bueno, interesante que entre de todos los para eso, que parecería que habla de propósito, el único que realmente habla de propósito, los otros son artículos, perdón el tecnicismo, pero el único que habla del propósito es para perdón de pecados, de sus pecados. Ese es el único que habla de propósito. Los otros hablan no de propósito, sino son artículos. Se debería leer, por ejemplo, versículo 76, porque irás delante de la presencia del Señor, preparando sus caminos, quien dará conocimiento de salvación a su pueblo. Es un artículo hablando de quién va a hacer la acción. Y el único propósito de esta acción es para perdón de pecados. Ese es el punto. A ese punto quiere marcar esta profecía. Dios salva, Dios perdona pecados, nos da luz, pero fíjese lo que dice ahí, precioso. Dios es el que nos encamina. Dios es el que encamina al pecador. Él es el que nos guía. No andamos, como decimos, no sé si escuchó esa frase, como bola sin manija. ¿La ha escuchado? No es una vulgaridad, no se preocupe. Los que tienen quizá han tenido quizá vida de campo,
Yo no la he tenido, pero he averiguado de dónde viene esa frase. Y recuerda que los gauchos antes tenían boleadoras para cazar. Hoy la usan para bailes, ¿no? A la boleadora. Pero antes la usaban para alimentarse, ¿no? Era de la cacería. Bueno, la boleadora, fíjese que tiene como 2 o 3 bochas cubiertas de cuero algunos. Y tiene una manija, que es una bola más chiquita, que es la que sirve para tirar y para darle dirección a la boleadora, ¿no? Bueno, cuando se dice que alguien anda como bola sin manija es porque anda sin dirección, está perdido. Que lo tira para cualquier lado y anda mal. Así andábamos, dice versículo 79. En tinieblas y en sombra de muerte. Perdidísimos. Y Dios nos encaminó, nos direccionó, nos puso en este camino de paz que de ninguna manera uno podría encontrar. De ninguna manera. Por nuestros medios. Él es el quien nos guía para no andar en incertidumbre. No es que no tenemos, y esto para aclararlo, no es que los cristianos no tenemos problemas. Sí, claro que tenemos problemas. Pero tenemos a un Dios que en sus planes ha determinado salvarme, ha determinado incluirme en sus planes, para que ahora, como dice antes, le sirva a Él. Y mi andar, mi caminar, ya no sea el mismo. Ya no sea el mismo. Eso es lo que ha hecho el Señor al visitarnos como su pueblo. ¿Cómo? Y uno debería preguntarse, y ya entrando a las implicaciones, ¿cómo Dios ha transformado mi vida? Parece una pregunta, un cliché, ¿no? Pero es una pregunta que hay que hacerse. ¿En qué medida Dios ha transformado mi vida? ¿Puedo ver un antes y un después de esta fe, de esta visita del Señor hacia mi vida? Porque muchas personas, incluso muchos cristianos, podríamos decir, andan como bolas sin manija. Andan así, en incertidumbre. No saben para dónde ir. ¿Por qué? Porque, como vimos el domingo pasado, olvidan a Dios. Y le tienen que decir a su alma que se recuerde quién es Dios, cuáles son sus planes, quiénes somos en Él, cuál es nuestra identidad ahora en Cristo. Claro, el incrédulo vive en oscuridad, vive en sombra de muerte, sus caminos, como dijimos, de ninguna manera son caminos de paz. Está siempre atribulado el incrédulo, eso. Porque tratan por sus medios de encontrar esa paz, lejos de Cristo. Pero como dice Isaías 57, ¿no? No hay paz. No hay paz para el impío. No hay paz, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque sin Jesucristo no hay vida, no hay paz. No hay nada de esto. No hay seguridad, no hay perdón de pecados. Pero lo que es triste es ver creyentes que no entienden la iniciativa misericordiosa de Dios. No la entienden. Y esto se nota. Se nota en vidas erráticas, ocupadas en cosas que no edifican, no creciendo. Hay personas que pasan décadas y decís, ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando? No, hay que tener paciencia. Sí, pero son creyentes de hace 40 años. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Es recordarnos todos los días. Esto es algo que no es de una vez, de un evento. Todos los días hay que recordarse y hay que fortalecerse en el Señor. Porque lamentablemente pasa eso, que no hacemos eso, no nos fortalecemos en el Señor, en los medios que Él nos da, olvidamos a Dios, no echamos mano de la vida eterna que Él nos ha regalado. Echar mano de la vida eterna, esa frase es tener como el foco en la eternidad y no tanto arraigados a las cosas de este mundo.
Como vimos el domingo pasado, lo vimos, olvidamos a Dios, eso es lo que nos pasa. Olvidamos a Dios. A veces no nos diferenciamos, eso es grave ya. No nos diferenciamos de los incrédulos. ¿Por qué pasa eso? Bueno, con una mano en el corazón, ¿no? Piense en los días de su semana. Con una mano en el corazón y dígame si no es así. Que a veces no nos diferenciamos de los incrédulos. Pregunto, ¿usted es un hijo de Dios? No me responda. No es para... Pero pregúnteselo, ¿usted es un hijo de Dios? Y si lo es, ¿sobre qué base puede responder esta pregunta? ¿Cuál es la base de esa pregunta? ¿Por qué es un hijo de Dios? Y mucho más importante también, no solamente el por qué, sino el para qué. ¿Para qué es un hijo de Dios? ¿Para qué lo salvó el Señor? Por eso entender la iniciativa misericordiosa de nuestro Dios, su entrañable misericordia, esa compasión que desde lo más profundo movió a Dios a dejar su gloria para humillarse, para buscarme. Bueno, es algo que debería también movilizar mis entrañas, ¿no? Y preguntarme, ¿no debería esto hacerme cuestionar si mi estilo de vida, a la luz de sus caminos, quizás no son del todo correctos? Quizá no estoy viviendo para Él y estoy viviendo mi vida como si fuera mía. Y esto, mi hermano, no es para salvación, sino por la razón de que ya es salvo, preguntarse cómo estoy viviendo delante de Dios. ¿Cómo estoy viviendo delante de Dios? Porque todo esto que estamos hablando debería ser un motor de agradecimiento. Esto es lo que le pasó a Zacarías, ¿no? Había tenido incredulidad, pero ahora, viendo los planes de Dios, viendo que ellos habían estado siendo usados por Dios, que Juan el Bautista iba a ser usado por Dios, todo esto explotó en alabanza a este hombre. Claro, ¿cómo uno reacciona ante lo que Dios ha hecho en su vida? Esto realmente es un motor de agradecimiento por hacernos parte. Dios ha tenido misericordia de hacernos parte de sus planes y de su pueblo. La base de todo esto, mi hermano, es el perdón de pecados. Sin perdón de pecados no hay relación con Dios, porque usted todavía estaría en sus pecados y no podría acercarse a Dios. Entonces la base de todo esto que estamos diciendo es este maravilloso perdón de pecados que a través de Cristo tenemos, esta nueva vida, esta esperanza firme en el Señor. Todo esto es resultado del poder del Evangelio en el corazón del pecador, el poder del Evangelio. Es algo que es alentador, a mí en lo personal es alentador esto. Pensar en el Evangelio de esta forma es alentador. ¿Sabe por qué? Porque ni el predicador, ni ningún hermano, por más esfuerzo que haga, puede cambiar el corazón de otro. Yo sé que Dios, por medio de su palabra y a través de su Espíritu Santo, es el que puede transformar el corazón. Yo no puedo. Y eso me da tremendo alivio. Y debería darle, mi hermano, tremendo alivio, porque usted no va a poder cambiar el corazón de nadie. Téngalo por cierto. Pero Dios sí puede. Dios sí puede. Dios cambió desde siempre los corazones por su gracia, por su misericordia. Y eso sí, cuando Dios obra en el corazón del pecador, no quedan dudas. No quedan dudas de que la gracia de Dios se está manifestando en esos corazones. No quedan dudas. Porque el poder de Dios es indudable. Indudable. Dios en sus planes entonces va a usar personas comunes para su gloria. Y terminamos, el detalle que termina Lucas: y el niño crecía. El niño está hablando de Juan el Bautista, y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Así termina esta parte de Lucas. Juan el Bautista va a aparecer de nuevo en capítulo 3, ya ahí más grandecito y predicando. Lo vimos recién.
Pero es interesante, se fortalecía espiritualmente, iba a necesitar esto porque evidentemente la tarea de Juan no iba a ser fácil, iba a ir en contra de muchas cosas. Y esto también nos da un principio a nosotros, de que no podemos ir en contra de la corriente, en contra de este mundo, en contra de nuestro pecado, en contra de los pecados de los demás, por nuestras fuerzas. Necesitamos ser fortalecidos espiritualmente. Y interesante porque esa frase, se fortalecía espiritualmente, está en pasivo. Es decir, no es Juan el que se fortalecía, no es que de golpe Juan empezó a estudiar más la Biblia. No, Dios lo fortalecía. Seguramente usaba medios Juan, pero Dios era principalmente el que lo fortalecía espiritualmente. Y así nosotros, así somos fortalecidos. Pero no podemos ir, como dijimos, en contra de la corriente queriendo estar bien, como decimos, estar bien con Dios y con el diablo. No se puede, no podemos estar abrazando las cosas de este mundo, los placeres de este mundo, que a veces parecen inofensivos, ¿no? Pero no podemos, no podemos fortalecernos así. Eso son cosas que no nos ayudan espiritualmente. Dios es el que nos rescató, pero el mundo va en contra de Dios. Y entonces, tenemos que cuidarnos, ¿no?, de eso. Y entonces necesitamos las fortalezas espirituales de parte de nuestro Dios. ¿Y dónde vamos a buscar las fuerzas de Dios? Si no es en su palabra, ¿no? Necesitamos eso. Pero gloria a Dios de que Él nos ha visitado. Él nos ha visitado y ha enviado a su Hijo, principalmente para perdón de nuestros pecados. Lo que significa eso es que ahora puedo ir a Dios en libertad. Y usted, mi hermano, si es un creyente, usted tiene esa libertad de ir a Dios y pedirle gracia para el oportuno socorro. Puede hacerlo. Puede hacerlo. Para pedirle fortalezas espirituales, porque posiblemente haya estado mucho tiempo como bola sin manija. Pero Dios es tan bueno, ¿no? Es tan bueno en darnos luz y, como dice ahí, encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este evangelio que estamos recorriendo juntos, Señor. Gracias por ayudarnos en cada parte que estamos viendo y no perder de vista el foco principal de todo esto que es el cumplimiento de tus planes por medio de Cristo, Señor. Gracias por la misericordia que has tenido de visitarnos, de cumplir tus planes, de cumplir tus promesas, de ser fiel a tu palabra, Señor. Hay muchas cosas que aún están por cumplirse, pero principalmente gracias, Señor, porque has enviado a tu Hijo para rescatar un pueblo que ahora quiere servirte en santidad y en justicia, una santidad y una justicia que no era propia, sino que tú la impartiste por medio de Cristo, Señor. Muchas gracias, porque hoy, si tenemos esta libertad, si tenemos esta confianza, si tenemos firmeza en la fe, es por tu gracia, no es por nada que en nosotros haya. Padre, pero si hay hermanos que están débiles en su fe, Señor, fortalécelos. Fortalécelos a través de tu palabra, a través del Evangelio. Señor, que ellos puedan recordar estas cosas para entender el privilegio que tenemos hoy de ser parte de tu pueblo. Señor, antes andábamos en tinieblas, errantes, totalmente perdidos, y has tenido esta entrañable misericordia que te ha movido a enviar a tu Hijo, Señor, para dar su vida por pecadores. Pero también pedimos, Padre, que si hay personas que aquí no te conocen, que aún están en tinieblas, están en caminos que no son tus caminos, Señor, por favor, muéstrales a Cristo, muéstrales a aquel que dio su vida para perdón de pecados. Señor, dales el arrepentimiento y la fe para creer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.